Bienvenidos una vez más a este episodio de Truth Be Known. Yo soy Sha. Si es la primera vez que estás conmigo aquí en este canal, bienvenido. Recuerda siempre darle subscribe, like, share, comment, all the things. Si ya eres alguien que frecuenta el canal, pues qué bueno que estás aquí otra vez y tengo el placer y la dicha de estar con alguien que, ¿sabes? Que estaba pensando, nosotros literalmente 13 años. Sí, eso mismo. 13 años que nos conocemos y les quiero presentar a Jocelyn. Hola a todos. Ay, pues mira, para los que no la conocen, yo no voy a decir nada, yo voy a dejar que ella se presente y luego le damos toda la información para que la puedan conseguir por las redes sociales. Así que Jocelyn, adelante. Pues mi nombre es Jocelyn, como dijo Charlene, y ella dijo que nos conocemos hace casi 13 años, pero yo creo que yo la conozco un poco más. Ella me conoce a mí, pero yo creo que yo la recuerdo en un taller de danza. Ay, Dios mío. Hace muchos años atrás, mi esposo y yo éramos novios todavía, así que Padre. y yo recuerdo que ella era súper cool. Ay, Yo pensaba eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque mi temor es cuando a veces salen esas cosas, yo, ay Señor, que me conocieron, porque pues Yo no siempre- cogí el taller contigo, pero recuerdo haber pasado por uno de los salones y yo te vi. Y yo dije, ay, esa clase se ve súper cool. gloria a Dios, siempre espero poder dar testimonio, ¿verdad? Pero hay veces donde uno no está en sus mejores etapas, Es así. y pues, y a veces pues me disculpo con la gente, y lo he dicho aquí, yo, si me conocieron en otro momento de mi vida, de verdad, mis disculpas, porque no fue Mi tal mejor vez, momento. mi mejor momento, pero gracias a Dios. Ese momento fue bueno. Ay, está bueno, aleluya. Pero sí, la ventaja de cuando uno tiene conexiones divinas y cuando uno conoce gente de reino que va más allá de las cuatro paredes de una estructura, sino que su interés es llegar a las personas y poder conectar con otros miembros del cuerpo de Cristo, hace que este tipo de relaciones se creen y se formen, ¿verdad? Nosotros, pues yo puedo decir que yo los conozco, yo los llegué a conocer a ustedes a través de Marelse y a través de Cristian. Entonces, en lo que en aquel entonces fue Abracémonos, que muchas de mis amistades se formaron ahí, amistades que todavía el sol de hoy tengo, se formaron en esos eventos de Abracémonos. A ustedes los conocí en lo que fue Abracémonos Sur, que los conocí de verdad, o sea, que llegamos a compartir, que llegamos a salir y todas esas cosas, y en aquel entonces ustedes estaban en una etapa de vida diferente a la que yo me encontraba, pero no dejaban de ser un modelo, y algo que uno siempre, por lo menos en mi caso, yo siempre pues, añoré tener un esposo, una familia y todas esas cosas, y ustedes estaban con dos. En aquel entonces solamente tenían dos. Exacto. Y fue algo que verlos manejar ministerio, familia, hijos y todo, fue como una perspectiva de cerca de es posible, porque sí uno tiene líderes y demás, pero ya los líderes, aunque tenían hijos, pero ya eran más grandes. Entonces, verlos en esa etapa fue todavía el sol de hoy, que yo estoy en eso ahora, en los primeros pasos, por decirlo así, pues siempre me trae a memoria a ti, y lo que es ser una mamá dedicada a sus hijos. Y es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Ajá. No es porque sé que esto quizás pueda traer un poco de fricción e incomodidad en los que nos están oyendo, y eso es lo que quiero. Y eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque una cosa es ser madre y otra cosa es ser una madre bíblica, ¿verdad? O como en inglés se le llama biblical motherhood. Parte de lo que es Truth Be Known, yo les había mencionado desde el inicio que eso es una de mis metas, es poder presentar lo que es Biblical Motherhood. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha a personas hablar como tan despectivo y tan, a veces, tan fantasioso de lo que es ser madre, que porque no estoy diciendo que las personas que lo hagan sean malas madres, pero no es una madre bíblica.
Entonces, y ahí hay una diferencia, ¿verdad? Y son cosas de las que quiero estar hablando en el día de hoy, no solo para las que son madres, sino para las que añoran ser madres, para las que quieren ser madres y no saben cómo hacerlo, y en su corazón está el querer hacerlo de una manera bíblica. Pues este es el episodio, ¿verdad? Sé que tal vez esto se pueda dividir en 1 o 2 episodios, pero queremos por lo menos comenzar hablando sobre eso. Cuéntanos un poco, ¿verdad? Sé que te interrumpí, estabas en tu proceso de introducción, pero dentro de ese proceso, entonces llévanos a lo que es el motherhood. Pues mi nombre es Jocelyn, ya lo dijo Charlene. Soy madre de 4 hijos, entre las edades de 13 años a 6 años. Recién cumplidos esos 13 y esos 6. Tengo el nene de 11 y el otro de 7 añitos, que cumple ahora 8 en septiembre. Desde que yo estoy en mi juventud, yo siempre he anhelado ser madre. Eso siempre ha sido un anhelo que yo tuve. De hecho, era tanto el anhelo que yo veía un programa que daban en, no sé cuántas personas vieron ese programa, que daban en TLC, que se llamaba Baby Story. ¡Ay, yo lo veía! Y esos programas eran la historia de estas parejas que estaban expecting, Ajá. y era como ese journey hasta que parían. Y yo me bebía las lágrimas en cada episodio. Todo el mundo lo veía conmigo, nadie le provocaba ese llanto. Y yo decía, pero ¿por qué yo lloro tanto? ¿Por qué para mí es tan especial? Ujú. Pero llegó un momento que era como tan intenso como ese anhelo, y yo ni creo que tenía novio todavía. Yo creo que no era ni novia de Manuel para ese tiempo. Así que no tenía ni novio y tenía una expectativa de lo que quería de mi vida y decía, Dios, esto nunca va a pasar. Pero recuerdo en una de esas oraciones que estaba como que, Dios, yo quiero esto. Yo no sé si me lo vayas a dar. Ujú. Yo ni creo que mira lo que yo decía, yo no creo que yo me merezca eso. ¿Y qué te hacía pensar eso? Who knows? Cosas que había hecho en la vida que me Ujú. sentía que no lo había hecho correcto, que no lo había hecho bien. Y dije, Dios no me va a premiar con relaciones pasadas que habían sido fracasadas. Ujú. Oh, wow. Y yo dije, esto no salió, no va a salir, nunca voy a tener esa oportunidad. Y recuerdo que Dios me dijo, en ese silencio en mi casa, tranquilita, no había nadie, mi familia estaba, no sé, arriba. Y yo recuerdo que Dios me dijo, Jocelyn, tranquila, respira. Yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y de ahí, I moved on. ¿Sabes? Lo entendí, lo recibí y seguí en mi historia. Ujú. En la iglesia, con los jóvenes, hasta que conocí a Manuel. Y me estabas diciendo algo ahorita que te pareció en tu noviazgo con Luis, Ujú. algo que él vino a hacer como upfront. Te Exacto. dijo, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero una experiencia similar fue con Manuel. Wow. Estos menores. Estos menores. Lo recomiendo. No, mira, no pasen de vista a los menores porque vienen con todo. Así que si hay algún menor, obviamente que esté en ley. Por favor. Algún menor o sea, menor que tú, pero en ley. Como les dije en el episodio anterior, no le den del codo, No. porque realmente a veces te sorprenden. Me sorprende, y lo que me sorprendió en el caso de él no era tanto su expectativa dentro del noviazgo, sino fue con la madurez que se acercó a mí, Mm. con la honestidad, Ujú. sinceridad, y no me escondió nada. Brutal. Y yo recuerdo que hubo 2 momentos que yo dije, esto es. Ok. Hubo un momento que él me contó toda la historia, no necesariamente de él, sino de su familia. Ok. La experiencia de su mamá, su hermana, su backstory familiar. Y la manera en que él me lo expresó en amor, sin juzgar, como que Dios permitió esto, Dios redimió esto otro en la vida de mi hogar, en mi familia. Y pues yo la amo, nada, fue una historia, me lo contó así, pero yo sentí eso. Ujú. Yo dije, él no es la persona que va a juzgar, Ujú. él no es la persona que está mirando el otro para señalar. Ujú. Él sabe lo que es amar, lo que es cubrir y lo que es resistir en el proceso. Eso. Y en otra ocasión me regañó.
El menor me regañó a mí. Sí. Y yo dije un comentario y él me dijo, estábamos hablando por teléfono y él me dijo, Jocelyn, las cosas no son así. Y yo me acuerdo que yo estaba acostada y yo hice, y yo me dieron ganas de llorar. Nada, no fue nada grave, pero fue algo como que, no, Sí. tú no puedes hacer eso. Sí. Tú no puedes tratar a la Pero gente así. esos son rasgos que uno busca Claro, en un esposo. exacto. Alguien que tú sabes que te puede liderar y te puede incluso hasta decir, esa no es la manera, Ujú. esa no es la manera. Hay una mejor manera de hacer las cosas o en ese caso, de decir las cosas. Ajá. O de Sí. corregir. Sí. Y fueron 2 momentos, fueron más obviamente, pero yo recuerdo eso bien clave. Nunca tuvimos miedo a crear una familia, a saber que éramos novios, que nos íbamos a casar, que ese era el plan que teníamos en nuestra vida, ni que queríamos tener hijos. No sabíamos que queríamos tener 4, ni eran muy planificados esos 4, pero Dios ya tenía esos niños Sí, en claro. agenda y en su plan. Ujú. Cuando antes de cumplir el aniversario, antes de cumplir nuestro primer aniversario, ahí nos enteramos de la noticia de nuestro primer embarazo. Así que yo tenía posiblemente 3 meses, como 3 meses, yo creo, en octubre. Wow. Aniversario, de nuestro primer aniversario, algo así. No sé los cálculos, no me acuerdo ahora, no los voy a hacer, después los hago y lo envío correcto. Algo así. Pero sí recuerdo que para nuestro primer aniversario ya yo estaba esperando. Así que fue bien rápido. Fue bien rápido, no me arrepiento, no creo que interrumpió mi vida, no creo que me sacó de fuera de base. Qué bueno que tocas eso, porque eso es una de las cosas que quería, y sabes que habíamos hablado de esto, es que yo me casé para efectos de la sociedad tarde, Ajá. y con más razón tuve hijos según la sociedad. Hay como 2 vertientes aquí, porque algunos dicen, lo estás haciendo súper bien porque esperaste lo que esperaste y todas esas cosas, y yo fue por buscado, pero a la misma vez pues Dios tuvo misericordia. Y a la misma vez también es como que la sociedad me decía que ya estaba pasada de edad. Ujú. Entonces, y yo lo que quiero es que tú puedas hablar un poco sobre eso, porque muchas veces las mujeres, ya sea por la sociedad o ya sea por su núcleo familiar, eso es lo que se les vierte a ellas. Una vez tú tengas hijos, te Se acabó chavaste. todo. Ujú. Te chavaste, no No puedes hacer nada más. perdiste la libertad, perdiste tu identidad, perdiste, o sea, lo perdiste todo, ya. Entonces, y yo sé por cuenta propia que no pueden haber momentos donde uno está en esos primeros meses Ujú. que tú estás conociendo a ese bebé y todas estas cosas. Sí, uno invierte tiempo y dedicación y todas esas cosas, pero no dejas de ser tú. Es que simplemente estás rearranging, Claro. ¿verdad? El escenario. Pero entonces yo quiero que tú por lo menos puedas hablar en cuanto a tu experiencia, porque me gustó eso. Eso que dijiste, lo tuviste relativamente rápido y pues es una... Pasó. Pasó. Pero Jocelyn sigue. Ajá, por No fue que supuesto. Claro. nada paró. Entonces, habla un poco sobre eso. Cuando quedé embarazada de la primera nena, nosotros estábamos recién mudados a Hormiguero, al sur. Ok. Ay, Dios nos había llamado a movernos de Aguadilla al sur. Todo mi embarazo yo lo pasé con un grupo nuevo de personas en una iglesia nueva, lejos relativamente, porque en Puerto Rico no hay nada lejos realmente, pero la gente encuentra que ir a Hormiguero, eso es súper lejos. Si pasaste Mayagüez, pues eso es súper lejos. Pero fue un proceso de transición, fue un proceso de adaptación, pero yo me lo disfruté, yo no me sentí que mi vida se puso en pausa, que tenía que dejar ciertas cosas, que tuve que dejar de hacer lo otro. Yo lo hice todo. Y eso es una cosa que
que yo siempre lo digo, yo no lo hago como una cosa que yo me propuse, que yo dije que yo voy a hacer todo porque yo tengo hijos, que nada. Yo siempre estoy viviendo. Estoy viviendo el presente, me adapto a lo que está ocurriendo. Ok, estoy embarazada, pues we're expecting, tengo un bebé, Dios me lo dio, eso es una bendición, Claro. eso es un anhelo que siempre tuve, lo voy a disfrutar. Obviamente hay cambios hormonales, cosas que pasan, Retos, porque es que... retos, Sí. estábamos en una casa nueva, yo estaba en un trabajo nuevo, tenía que parir, después tenía que irme de maternidad, etcétera. Pero en ese momento lo celebramos, fue divertido. Recuerdo cuando parí, yo tuve una... Yo siempre le contesto a Manuel en estos días reflexionando sobre las cosas que quizás hablábamos. Y yo le dije que yo tuve un momento cuando yo cargué a Camil, que me la entregaron, que fue como, yo dije, a mí me pareció bien curiosa su cara. Tú sabes que te pone, ay, wow, estamos realizados por fin. Yo no, fue como un lapso, pero pasó y ya. Yo recuerdo que yo dije, qué extraño, este rostro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que salió de mí? Yo tuve como esa experiencia de, ¿qué es esto? Esa cara es tan extraña, esta cosa estaba aquí adentro de mí. Pero recuerdo que pasó, me adapté, el cuerpo es increíble, la mente es increíble, Dios lo diseñó todo perfecto. Yo recuerdo que en los momentos de contracciones y de dolor yo decía algo como, si lo hizo Sara, si lo hicieron estas mujeres que vivieron antes que yo, siglos antes, yo lo puedo hacer, mi cuerpo está diseñado para esto. Dios me capacitó, Dios preparó mi cuerpo perfectamente para que yo lo pueda hacer, para que yo lo pueda alcanzar, para que yo lo pueda lograr. Y eso me gusta, eso que tú estás diciendo, porque puedo notar de lo que estás hablando, y es que tú, como era algo que tu vida, para empezar, le pertenece al Señor. So, de por sí, las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Lo que tú le presentabas al Señor era algo que no era lejano o que era algo imposible que el Señor pudiera hacer, siempre y cuando estuviera en sus planes, y sí lo estaba, ¿verdad? Pero también cuando te escucho hablar, es como rendiste esa parte de tu vida al Señor, el Señor te dio la gracia para poderlo hacer. Porque cuando uno quiere por su propia fuerza hacer las cosas, uno no lo logra. Claro. Porque sí, realmente nadie le va a quitar una cosa de la otra, nadie le va a quitar que el parir, porque no es que es un nadie va a quitar eso, ¿me entiendes? Exacto. Nadie va a quitar la realidad de esas cosas, pero sí, por encima de una realidad existe una gracia. Y es la gracia que solo Dios puede dar, porque no hay preparación, no hay prácticas, no hay talleres, no hay nada que tú puedas hacer que pueda ir por encima de la gracia que Dios da. Entonces, cuando te escucho hablar, lo que puedo recibir de todo esto es que el Señor te dio una gracia para tú poder sobrellevar esto, que esta nueva etapa y trayectoria que el Señor tenía para ti. Eso es así. Y eso siempre se lo digo a las nenas, es una vida de rendición constante, ¿sabes? Motherhood te va a probar en todas las áreas de tu vida. Eso es como una de las cosas que te va purificando, 100%. santificando, 100%. Transformando. Siempre ha sido una etapa de transformación. Ese momento donde dije, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto, qué raro. A pasar al cuarto y decir, estoy en otro mundo. Yo me sentía así, era un bliss. Yo decía, esto es otra cosa, yo estoy en otra etapa. No todos los embarazos fueron así, y ni todas las experiencias luego de los embarazos. No que fueron malas, pero todas conllevaron algo distinto. Sí, todas traen todas traen sus retos consigo, porque a mí me pasó y los que están conectados al canal saben que me pasó que en mi primer embarazo y mi primer posparto fue mucho más fuerte que con el segundo. Con el segundo, para empezar, pues más o menos yo tenía una idea,
y fue, para el segundo para mí fue un bliss. Ok. ¿Sabes? Yo parí y para mí eso fue como que después de eso yo vamos para el otro. Ajá, ¿Sabes? Yo me senté literal en la camilla todavía y yo miraba a Luis y yo le decía, me atrevo como 3 más. Así que no me veas, es el tercero mío. Yo que me decía con los corazones, mira yo pasé yo contigo 3 más. Sí, Mira, así fue para Mateo. sí. Pero fue el primero fue un poco más el choque, El show. porque pues él era la primera vez. Ujú. Yo no sabía qué esperar, no sabía cómo era y mentalmente me hice de una idea Ujú, y al no ser como lo esperaba fue un choque ujú, emocional bien fuerte. Pero igual, cuando uno le rinde todo eso al Señor, que trae consigo lo que mencionaste, rendición, transformación, santificación y todas estas cosas. Y más allá de eso también uno es saber que nunca se trata de uno, Ajá, siempre se trata de Dios. exacto. Y entonces era como, yo le decía, Señor, yo estoy consciente de que lo que yo estoy haciendo tiene un efecto generacional. Ujú, Ayúdame a hacerlo, ujú, porque yo no lo puedo hacer sola. ujú, Y yo sé la carga y la responsabilidad que conlleva el hacerlo y los resultados bíblicamente los hemos visto ajá, de alguien que lo hace bien ujú, y de alguien que lo hace mal. ajá, Y entonces yo no quiero ser de esas personas que a sus hijos, pues, el Señor se los dio, pero no fui el buen siervo que multiplicó los talentos e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pues, que te entiendo, tú sabes. ujú, Y para los que nos están viendo, incluso si eres varón y estás viendo esto, y en tu anhelo está ser un padre de reino, pues ora por tu esposa. Si no estás casado, ora por ella. Y aún si estás casado, ora por ella, porque el Espíritu Santo puede hacer más allá de lo que nosotros podemos hacer en nuestra humanidad ever, ¿sabes? Y él lo hace. Nada, continúa. Y existen las mujeres todavía que quieren tener una familia. Yes, Quieren tener hijos. vamos, Así que no se rinda. Sí, Siguiendo sí. la línea que llevaba ya ahora, sí existen esas mujeres que Ujú, quieren tener ujú. familia, que quieren tener hijos y que quieren tener una familia conforme al diseño que Yes. estableció el Señor. Sí. Existe, están ahí. Oren por ella, como decía ella. Igual las mujeres, oren por ese hombre Ujú. que el Señor está preparando, que el Señor Yes. está capacitando y está formando para liderar el hogar conforme a la palabra, conforme a lo que se estableció desde la eternidad. Así que no se rindan. Amén. Tengo otra pregunta para ti. Tu camisa dice, y yo estoy de acuerdo, pero tu camisa dice Motherhood is Kingdom Work. Y yo estoy 100% de acuerdo. Porque algo que yo una vez hace años leí y se quedó conmigo de por toda la vida, es que yo no estoy simplemente pariendo por parir Ajá. y teniendo hijos por tenerlo. Ujú. Yo estoy criando discípulos. Ujú. El post fue en inglés. Es Ajá. como que I'm not just popping kids, Sí. I'm raising disciples. Ajá. Y Me eso encanta. se quedó aquí. Porque no es el hecho de tener hijos. Ni por mí, ni por mi egoísmo, ni porque yo lo quiero. No es ni siquiera ni my body, my choice. No es nada de eso. Es cuando yo vi eso, yo dije, "Ah, porque esto va más allá de mí. Claro, exactamente. Esto va más allá de mí". Y entonces el que está en el reino sabe que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto en el reino. Ujú. Y en este caso, lo que es lo que es la crianza, lo que es el maternar, todas estas cosas son trabajo del reino porque tiene un ripple effect Ajá. que afecta generaciones que tú quizás ni veas, Ujú. que tú quizás ni veas. Ni vean. Pero entonces el Señor nos tiene en este tiempo ahora aprendiendo unas cosas que quizás nuestros antepasados no supieron para beneficio de las generaciones que vienen. Dime que eso no te coge, te Brutal. vuela la cabeza. Increíble, increíble. Por eso es que dije, es tiempo de levantar la voz
Yes. Esto es importante, Yes. algo está pasando, Dios está restaurando Yes. la maternidad. Y yo digo maternidad porque soy mujer y estoy hablándolo desde mi perspectiva, pero es la familia, Yes. es el diseño de la familia conforme a la escritura, a la palabra bíblica, la familia bíblica, el nombre que tú le quieras poner, Ujú. que se refiera a la palabra. Nosotros donde quiera que vamos, los parejas jóvenes, les decimos, mira, cásense, tengan hijos, es posible, se puede. Ujú. Si Dios los llamó, si Dios los puso juntos en este tiempo, en esta temporada, tengan paz. Sí planifiquen, no que sean unos locos y lo hagan todo al garete. Sí planifiquen, pero confíen en el Señor, Ujú. confíen que hay un propósito en su unión y que hay un propósito en extender el reino de Dios. Exacto. Nuestra familia y nuestro hogar es como el ejemplo Ujú. de esa relación de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es ese reflejo de la gracia de Jesús manifestada en nuestra vida. Maternar, motherhood, estar pendiente a tus hijos, mirar a tus hijos con la misma gracia que Jesús los ve. Claro. Eso es lo que nosotros transmitimos Ujú. en el motherhood. En Motherhood is Kingdom Work. Y no es que tal vez no es que nos nace natural, porque ¿No? yo, como estabas diciendo ahorita, que uno es santificado y purificado, porque cuando te preguntan, es la 500ª vez que te están preguntando exactamente lo mismo, tú, o sea, yo, por lo menos yo, Bueno, claro. he tenido que yo como que, oh my God, pero yo misma me acuerdo, pues antes de contestar, yo, no, espérate, número 1, yo fui niña una vez, Ujú. y número 2, I prayed for this. Exacto. Yo oré por esto. Exactamente. Y entonces, y qué más lo que tú estabas diciendo de vivir la Biblia cuando estás ahí en ese momento Ujú. que es la 500ª vez que te están mencionando lo mismo y tú tienes la oportunidad de 2 cosas, o dejar tu carne Ujú. florecer y que sea una manifestación bien carnal y decir, pero ¿cuántas veces tú me sigues preguntando lo mismo? O decir, ¿sabes? Eso mismo, la gracia de Jesús y saber, espérate, Señor, si tú me hablaras a mí, como yo le quiero, ¿sabes? Porque cuántas veces yo a ti no te pido las cosas y cuántas veces yo a ti no te digo las cosas y a mí por lo menos me ha puesto desde esa perspectiva Ujú. de, así tú te sientes, así tú te puedes sentir con nosotros, Señor. Esto es lo que tú quieres hacer con nosotros. Sí, lo que me quieres Sí, enseñar. esto es lo que tú me quieres enseñar. Y más, yo digo que por lo que tú dijiste de que sí sean madres, sí tengan hijos, voy y le añado algo más. Te va a venir bien, Claro. te va a venir bien a ti, porque entonces te va a purificar tanto que te va a llevar a ser como Jesús. Sí, Y eso, claro. eso es lo que nosotros queremos, llegar a la estatura del varón perfecto. Y qué mejor que de esa forma. Porque si uno piensa que con un esposo no es purificado, imagínate Ujú. cuando uno tiene hijos, Ujú. que entonces ellos dependen. Ellos dependen. Y ahí tú te das cuenta de tus limitaciones y de lo mucho que tú necesitas a Dios. Exactamente. Ahí es que vamos. Ujú. Exactamente. Ese es el proceso de vida. Ujú. Eso es lo que Dios hace en mí. Eso es lo que hace en mí a través de la maternidad. No porque ni yo lo quiera, ni lo esté pensando, ni lo esté buscando. Es que mientras más yo lo busco a Él, en mi proceso de maternidad, en mi proceso como esposa, Ujú. Dios me va enseñando, Qué duro. esto es lo que tú tienes que hacer, así es que yo te trato a ti, así es que yo lo hago, así es que yo lo cambio, así es que yo lo transformo. Extiende la misma misericordia que Él extendió a nuestra vida, tú la extiendes a tu esposo, porque pues hablamos de los hijos, que es el Ujú. tema, pero se extiende en el hogar al esposo. Claro. O sea, lo mismo que los nenes me vuelven loco y no es que yo ando volando y que nunca voy a decir, mira, nena", pero extiendo esa misericordia a la vida de los niños y a la vida de él. Ujú. Porque lo mismo que me sale, Espíritu Santo hace, Exacto. respira, Yoselin. Sí. Y ahí se pone en prueba también los frutos del Espíritu. Ujú. Que ese tema yo lo amo. Porque a mí, y eso yo le he hablado con mi pastora y todo, a mí que ningún ministro me venga a decir a mí, que yo no necesito X o Y cosa, porque yo, varón,
necesita ser, necesita estar más tiempo en la rueda del alfarero y ser moldeado, porque necesito ver un fruto diferente a Ajá. este, porque uno ejerce los Ujú. frutos del Espíritu. Claro. Lo que es ser la persistencia, el dominio propio. Ujú. Uno como mamá y como esposa, uno ejerce mucho el dominio propio, Ujú. porque ahí es donde tú estás diciendo, Señor, purifícame, sácame. Y yo no sé si a ti te pasó, pero por lo menos a mí, yo vengo de un trasfondo de padres separados y todas estas cosas, entonces yo me enfoqué tanto en querer sanar una de las áreas de mi niñez y de mi pasado que olvidé trabajar la otra. Okay. Y de momento me encontré que quien estaba saliendo por mi boca no era yo, Ujú. era otra persona. Ajá. Y entonces, el Señor me cogió y yo estaba tendiendo ropa y yo me quedé así. Y yo entré en un arrepentimiento a pedirle perdón a Dios. Y amo al Espíritu Santo por eso, porque era como que, ok, te enfocaste tanto en esto que se te olvidó trabajar esto, pero ahora vente, Ujú. que ahora yo te voy a enseñar. Y con lágrimas y todo, porque nadie se pasa por ahí posteando. Todo el mundo postea en las redes sociales lo más bello. Yeah. Lo más bello, lo más precioso, lo más hermoso y qué sé yo, pero cuando tú estás ahí en ese lugar con el Señor, que Él está scraping, sacando cosas que están incrustadas en tu piel de tu pasado y de cosas que tú pensabas que era, no, es que yo soy así, y el Señor te dice, no, es que tú no eres así, No eres así. porque yo no te creé así. Pero lo tienes tan y tan metido en ti que tú lo ves que como si fuera parte de ti, pero no lo es. Y entonces empieza esa purificación y esa santificación y esa entrega de continuo. Esto es algo de todos los días, una Todos los entrega. días. Eso es Todos los días, yo todos los días, cada minuto, cada segundo, porque no es que tú eres simplemente una madre and that's it, y tú no haces nada más. Exacto. Porque en el caso mío, yo soy madre, pero soy, como hablamos, soy esposa, soy líder en la iglesia, tengo mi trabajo, tengo esto. O sea, que hay muchas facetas y muchas áreas donde yo estoy, que me están jalando por un lado, por otro. Yo tengo, entonces, que no es que solamente yo estoy siendo moldeada en una área de mi vida, que esto es integral, esto es completo, Es todo. es un whole. Es todo. Entonces, y quiero, ¿verdad?, aprovechar, ya que mencioné lo de los trabajos y demás, sé que llevas tiempo dando homeschooling, porque ahora esto está cogiendo fama, Sí. ¿verdad? Pero yo, en lo personal, pienso que hay una diferencia de homeschooling de por ahí y biblical Por homeschooling. supuesto. Claro. Entonces, quisiera que pudiera abundar un poquitito sobre eso y qué te llevó a hacer ese tipo de homeschooling. Pues para empezar, mi profesión y lo que yo estudié es maestra. Ujú, Yo soy maestra de inglés. ujú. Las maestras de inglés. No busquen más. No busquen más. Y maestra de inglés secundario. Menos busquen, que eso es lo que hay. Maestra de inglés secundario. Por los últimos años que trabajé antes de comenzar a dar el homeschooling, yo di escuela elemental. Ok. Yo me quedé en un tercer grado, que lo amé. Amo el tercer grado, esa es mi edad favorita. Me encanta. Cuando nace mi último bebé, Ujú, eh, ya no había quien me lo cuidara. Esa es la verdad. Ya no había quien me lo cuidara. Las mujeres de la iglesia que se habían ofrecido ya me habían cuidado 3 hijos más, estaban en otras etapas, unas estaban trabajando y realmente no había nadie que me lo pudiera atender, que yo me sintiera confiada en dejarlo Ujú. 100%. Y él nació en abril, estuve todo ese verano en casa y me tocaba regresar en agosto. Y mi plan era continuar en la escuela donde yo estaba trabajando, pero realmente no conseguía a nadie. Buscar a alguien que lo cuidara o un cuido se me estaba haciendo muy difícil y no me sentía segura, no me sentía confiada y la realidad era que no sentía que yo debía dejar a mi bebé en ese momento con alguien que yo no conociera, esa es la verdad. Y en costo, pues también era otro reto. Ujú. Ya yo tenía 3 nenes, entonces tenía que dejarlo en un pueblo, salir al otro pueblo a trabajar.
Y eso era un corre-corre que realmente no queríamos hacer. Y recordamos, Manuel y yo en esas conversaciones, un taller que yo estuve, ni me acuerdo qué era el taller. Y entonces hubo un ejercicio que como que te agrupan y te empiezan como a hacer preguntas todo el tiempo, como ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y yo recuerdo que yo estaba diciendo, yo quiero tener una escuela, porque ese era mi plan, ese ha sido mi enfoque. Todo el mundo me dice, Jocelyn, abre una escuela, Jocelyn, pues, tú puedes, hazlo, que pues. Y yo, pues, yo quiero una escuela, dirigirla, qué sé yo. Y seguía las preguntas, ¿qué tú quieres? Porque era un grupo, un círculo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y yo recuerdo que en uno de esos que tú quieres, me salió, ¿sabes? Fue una cosa que se cayó todo lo que estaba en mi mente y el espíritu habló. Y yo recuerdo que yo dije, yo me quiero quedar en casa y yo quiero dar homeschooling. Así. Y yo me eché a llorar, a llorar, a llorar. Y eran gente que no están conmigo todo el tiempo. Oh, wow. Y yo dije, ¿cómo eso salió? ¿De dónde salió eso? Eso sí había sido un anhelo en algún momento, pero eso no estaba presente en ese momento en mi vida. Y había otro ejercicio, que ni me acuerdo cómo era el ejercicio, pero era también como lo opuesto a eso que tú quieres hacer. Eran el ejercicio de decirte cosas contrarias que te puedan sacar de eso. Y yo recuerdo que en medio del ejercicio había una voz que no era lo contrario y me decía, o sea, representaba lo que sí podía hacer y me decía, tú lo puedes hacer, tu esposo te va a cubrir, tu esposo puede trabajar, esa persona que no me conocía. Y era un ejercicio de meta, era una cosa sencilla y todo eso salió de esa experiencia. Y me recuerdo esas voces ese hombre que me decía eso, me decía, Y era una persona random. random, súper random, no me conoce para nada, ni conocía a Manuel tampoco. Y él me decía esto, tu esposo es bueno, tu esposo los va a cubrir, Dios les va a proveer. Wow. Y no era un ejercicio de espiritual, era un ejercicio como de establecer metas, no era ni de... Pero nada. No. Y ahí lo dejamos. Para que el que no diga que Dios se mete en cualquier Sí, parte. no, es increíble. Wow. Y lo dejé ahí. Y mi meta era parir y trabajar en agosto. Pero recordamos eso. Y Manuel me dijo, si tú lo quieres hacer, yo te apoyo. Es más, él me dijo, hazlo realmente, porque yo amo trabajar. Me encantaba la escuela donde estaba. Esos habían sido mis compañeros, mis estudiantes, que los vi crecer. Y fue mi familia y ellos se portaron súper bien conmigo. Eso fue devastador para ellos también, recibir esa noticia. Tú debes saber si un maestro te dice, empezando la clase, Sí. yo no puedo. Sí. Y ellos confiaban en mí muchísimo. Pero ya era el momento de yo tomar otra decisión y otro camino. Y los respetaron y me apoyaron. De hecho, ellos buscaron todas las alternativas para que yo me quedara y poder tener el nene con alguien que ellos supieran que yo confiaba. Pero yo dije, no, Dios, esto no es. Anyway, después de eso, fueron los terremotos en el sur. Así que cuando ya los terremotos ocurren, nosotros ya estábamos en casa. Las escuelas cerraron, se empezaron a reunir virtual, después regresaron y ahí llegó el COVID, que todas las escuelas cerraron. Sí, que entonces todo, como uno dice por ahí, el perfect storm se formó para que se llevara a cabo el homeschooling. Exactamente. Y entonces, ¿y cuál fue tu experiencia inicial? Porque, ¿verdad? Mi duda, mi pregunta sale de la duda de que tal vez en los primeros años, como son años más elementales, considero que son más fáciles de trabajar porque, pues, no para Sí, lo puedo como manejar, lo puedo Ajá. enseñar. Pero a la medida que van creciendo, que las matemáticas van apretando, que las ciencias van apretando. No es lo mío la matemática, pero Ajá. no te creas, el proceso de adaptarte a educar en casa no es fácil tampoco. Sí puedo dar la clase a los nenes chiquitos, pero el acostumbrarme
o el desaprender lo que por tanto tiempo yo había hecho que no funciona en el hogar. No es lo mismo en el hogar. Eso cuesta. O sea, yo vengo de familia de maestros, mi mamá es trabajadora social, mi abuelo era maestro, mi tía era maestra de inglés, así que somos familia, mi tía era maestra también, Educadores todos. todo. Yo vengo del sistema, yo sé lo que vive el sistema. Pues para mí, pues eso es, porque eso es lo que yo viví, eso es lo que ellos me enseñaron, eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo he hecho hasta ahora. Pero eso no se transfiere de esa manera a la casa. Eso es un proceso de desaprender. Los nenes los tenía de 8 a 3 sentados en casa, un ejemplo, porque eso es lo que yo conozco. Tienes esta clase hasta ahora, tienes esta clase hasta ahora. El bebé estaba recién nacido al principio, eso dormía mucho rato, eso ahí era bien fácil, pero cuando ya no está durmiendo todo el tiempo, pues ahí no puedo estar 8 horas sentada dando clases. Claro, cuando empieza a caminar y toda esa cosa. Metiéndose por todos lados. Sí, sí. El otro estaba más grandecito, quieren aprender también, se quiere sentar, pero hace un mes. Son muchas cosas que tienen que cocinar, tienen que comer, limpiar, recoger. Eso es un proceso de adaptación y de organizar y de crear un ritmo en la casa. No es hasta que nos mudamos acá a Aguadilla entonces que en el revolú del COVID. Ahora de los mejores pueblos, si no el mejor de todo Puerto Rico. Amo Aguadilla, eso es cierto, pero amo el pueblo donde Dios me tuvo por los últimos 10 años. Sabana Grande, yo saco la cara por ti. A mí me pasa a mí con Isabela. Yo amo a Isabela. Nadie quiere Sabana Grande. No, a mí Isabela me adoptó. Isabela me adoptó. Yo llegué a Isabela en el 2005. Ok. Y 2025. Exactamente. O sea, yo llevo toda esa vida. Esa es mi vida, ha estado ahí. Entonces, no que me mude para Isabela porque amo a Aguadilla, pero conozco más de Isabela que de Aguadilla. Claro. Pero es así. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, que quería preguntarte en cuanto a esto del homeschooling y demás, porque mencionaste la organización y todo eso. En lo personal, siempre fuiste bien, porque los maestros siempre tienen que ser bien organizados, pero como ese shift, eso que estabas hablando, de tu organización como maestra tradicional a maestra en casa con tus hijos, porque a veces, por lo que he escuchado por otras madres que dan homeschooling, es que ellas pagan o sea, los llevan como un co-op, porque sus hijos no lo pueden ver como maestra. Okay. Entonces, como que eso es, no sé, te lo digo como, pero lo he escuchado. Exacto. Entonces, ¿cómo eso fue contigo? No, eso no pasó. Yo tengo que decir, de verdad, que los nenes míos son bien obedientes. Y son, exacto, son como es que la verdad, otra categoría. Yo no sé quién los creó, usted no. Pero ellos son bien obedientes. La dinámica de que ellos no me vieran a mí como maestra, eso no pasó. Y yo soy su maestra en la iglesia, yo soy su pastora, ellos me ven todo el tiempo como esa figura de autoridad, de hablarles de Dios, de enseñarlos, de guiarlos, de corregirlos y de llevarlos. Lo que sí pasó es que no podía hacer lo mismo que hacía en un salón en la casa porque eso ahí no iba. Eso es cuando me mudo aquí entonces que lo empiezo a ver de otra manera. Alguien me comparte un post de una mamá que yo le llamo mis amigas de Instagram, que ella vive en Estados Unidos, y ella me compartió un post y ella dijo, y yo vi lo que yo quería hacer. Y era ese discipulado en casa. ¿Sabes? Va mucho, que yo no hacía en la escuela, by the way, pero no es lo mismo. La escuela era un colegio cristiano, yo sí tenía la oportunidad de hablar de la palabra, pero en mi casa, formar a mis hijos dentro de ese discipulado bíblico, de ese biblical world view. ¿Sabes? No es que yo le esté enseñando solamente inglés, solamente ciencia, solamente las matemáticas. Ahí se transfiere lo que yo soy. Ahí no le estoy impartiendo lo que Dios ha puesto en mí. Y es lo que yo siempre digo, yo digo esto bromeando, el esposo, o los hijos o la familia, eso saca lo mejor y lo peor de ti. 100. No en el sentido de que lo peor se quede, sino de que sacó lo peor para que tú veas lo que tú no quieres ser y lo que Dios está transformando y quitando. Este proceso ha sido eso en casa, para
para los nenes, para mí, para Manuel. Ujú. Sí es hacer ese mind shift de, Ujú. espérate, esto es otra cosa. Ujú. Esto es tiempo en familia, estos son mis hijos, esto es lo que Dios me entregó a mí para que yo levante en este tiempo. Ujú. No es que solamente yo les voy a enseñar en matemáticas e inglés, que yo estoy preparando y equipando a esta generación. Yo Ujú. estoy equipando a una generación ahora, no solamente para el futuro, sino para que ellos se levanten ahora Yes, y ma'am. ellos sean la diferencia, Sí. donde quiera que estén. Ujú. Nosotros somos pastores, Manuel y yo, y nosotros estamos en la iglesia mucho, ¿sabes? Obviamente. Él es el escenario del día de hoy. Obviamente. Estamos aquí. Y mis hijos aman la obra y están en la casa del Señor. Nunca ha sido un peso para ellos venir a la casa de Dios. Pero tú sabes que, y quiero hacer mención de algo, y es una de las cosas que también traté de decir al principio, pero como que no me salió, y es el hecho de que ustedes, como you practice what you preach, Ajá. pues siento que se transfiere bien fácil a sus niños, y por eso ellos no muestran resistencia. Eso es así. Cuando yo escucho historias de estos PK Kids, es porque la historia en la casa fue bien diferente. Entonces, y ahí es donde muestran resistencia a los papás. Ujú. Pero pienso que dentro de la gracia que habíamos hablado al principio, que el Señor les dio a ustedes, a ti, a Manuel, es eso, que ustedes son lo que son en todas partes. Ajá. ¿Sabes? Y entonces lo que son en la iglesia lo son en la casa, y lo que son en la casa lo son en la calle, y lo que son, ¿sabes? Que no es algo que Ellos ven diferente. ajá, que ven diferente. Es que así son mis padres todo el tiempo. Y eso es testimonio. Claro. Eso es el testimonio, que nosotros somos a tiempo y afuera de tiempo. Ujú. ¿Sabes? En todo momento lo que tú ves de mí es lo que es. Y I love that. Ajá. I love that. Y ellos son parte. Exacto. No es como que ellos están afuera. No, y que Es más, ellos están por ahí ahora. no, Ustedes que lo están viendo, pero Mateo viene a cada rato, que él es my media man. sí. Y él viene y él ve pues, algo que nosotros estamos haciendo aquí y él se va. Y él me monitorea. Ahorita le voy a decir que me diga cuánto tiempo lleva. No, pero me gusta porque ellos no son ajenos a mí. Me pasó con la Biblia. Yo cuando con mi primer bebé, ya cuando él estaba grande, más grandecito, pues yo me levantaba como a las 5 de la mañana para poder leer la Biblia, tomarme el café, tener ese quiet time, ¿verdad? Entonces yo tengo otro bebé que con ese no puedo hacerlo, porque a la que yo me levanto, él se levanta. Entonces yo buscaba la manera de poder tener ese quiet time y tenerlo yo sola. Pero entonces un día como que el Señor me inquietó y era, ¿por qué le quieres ocultar Ajá. tu vida? Ujú. ¿Sabes? Porque es ahí, si tú quieres que ellos conozcan que que yo soy tu fuente, que te vean ir a la fuente. Claro. Que te vean ir a la fuente. Y entonces, pues, ellos se levantaban a las 5 de la mañana, mamá, ¿qué tú haces? Y yo leyendo la Biblia y hablando con Dios. Ujú. Entonces, y el más grande se me sentaba al lado y todo. Entonces, pues, el más chiquito, yo lactando con la Biblia, el café y el otro. Entonces, y el grande me veía marcando y me decía, yo quiero marcar. Y yo le dije, papi, tienes que buscar tu Biblia. Busca tu Biblia, tráetela para que él no sabe leer todavía. Va a cumplir 3 años. No, Pero tú lo ves haciendo esto, Sí, y él él hace está esto y él marcando. marca Sí. y dice, Dios, hacia Claro. y yo, ok, pues sí, eso es lo que dice, sí, y se deja llevar de los dibujos que tiene su Biblia y yo, pues perfecto. Pero es eso. Pero es entender esa temporada. Ujú. ¿Sabes? Las mamás hoy día viven con tanta presión Ujú. que se ponen ellas mismas o que vienen de familiar o hasta la misma iglesia. Ujú. Tienes que orar, tienes que hacer esto a esta hora, tiene que ser tanta hora, tiene que ser de esta forma. Ujú. Eso que tú estabas hablando ahorita de las historias que hemos escuchado de cómo era diferente en casa y en la iglesia, pues yo creo que Dios ha venido restaurando Yes. por un tiempo esa dinámica. Y yo quiero ser testimonio y yo oro todos los días que yo pueda
contar un día y que mis hijos puedan contar un día. Yo no tengo un trauma de iglesia, yo no tengo un trauma porque mis papás iban a la iglesia. Yo amo la iglesia, yo amo ser la iglesia, yo amo estar involucrado en la obra, yo quiero servir, yo amo a Dios. Pero es entender esas temporadas. O sea, yo tengo 4 hijos, yo los lacté a todos, ¿sabes? Por muchos años, controversial o no, ¿sabes? Más de 1 año, más de 2 años, más de 3, hasta casi los 4 años. No, yo, el grande se destetó solo, porque cuando yo tenía 5 meses de embarazo, pero yo todavía lo... Pues me pasó con Camil, porque el otro nene llegó, la barriga del otro llegó bien rápido y me molestaba, me dolía, me pesaba, y ella se destetó y yo estaba trabajando, eso era más difícil, sacarme leche, pegármela todo el tiempo. Pero cuando nació el bebé, ella se volvió a pegar. Ay, qué lindo. Y ella me ayudó con el excessive flow. Ella me ayudó a controlarlo. Pues porque ella sí tomaba más. Y ahí Camil se puso que los cachetes le brillaban. Wow. Y yo me levantaba, porque el bebé estaba dormido recién nacido, y yo me levantaba que no podía más y me pegaba a Camil y ella se alimentaba igual. Entonces, el otro, Esteban, se destetó cuando quedé embarazada del otro nene, que él tenía como 3 añitos a 4. Y se destetó por lo mismo, porque me dolía ya la barriga, porque llamé. Y yo hablé con él y le dije, Esteban, está pasando esto, me molesta aquí, me duele aquí, es incómodo, viene el bebé, él me necesita. Y él entendió. Y él no se despegó más. Y yo siempre he sufrido de eso, porque él fue tan comprensivo a su corta edad y él se dio su espacio y él se destetó. El chiquito, si yo lo hubiese dejado, seguía hasta el último, pero también se destetó solo. Pero me busca, le encanta estar cerca de mí, esa es su cosa. Pero es entender esa temporada, preparar una prédica con unos bebés que se levantan a todas horas para pegarse a ti. O sea, no tengo ninguna hora durante el día realmente. ¿Sabes? Hablamos de organización y todo, pero... eso me preguntaste ahorita. Sí. Que te digo ya mismo. Pero es entender la temporada en la que estamos. Dios sí nos empuja a buscarlos, sí nos mueve a buscarlos, pero Él nos encuentra donde estamos. Y eso, mira, me dan ganas de llorar, pero es que es algo que he descubierto. Es algo que he descubierto porque... ¿Cuándo? Exacto. ¿Sabes? Y yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Y la cuestión es que yo no quiero que ellos sientan que yo no quiero que ellos estén conmigo ni nada de eso. Entonces, cuando el Señor me mostró, yo me encuentro contigo donde quiera. Claro. ¿Sabes? Donde quiera, fregando. Barriendo. Mis experiencias, aún previo a estar casada, las experiencias que más marcaron mi vida fueron haciendo tareas en la casa, mapeando, pero es que en la fregando. Busca a las mujeres en la Biblia. Te lo digo, y la presencia del Señor, porque es las que a mí me definieron, que yo no estaba en lo más remotamente cercano a una iglesia, porque yo, como te dije, en Isabela, yo vivo en Aguadilla, y yo estar fregando en mi casa y sentir la presencia del Señor, donde yo tengo que parar de fregar y simplemente sostenerme del fregadero y yo, Señor, ¿qué es esto? Y que su espíritu me empieza a ministrar a mi vida, Me acuerdo también en una ocasión que yo estaba mapeando y yo estoy con música puesta, yo estoy cantando y estoy adorando y todo lo demás. Jamás en mi vida yo pensé que en el momento en el que yo me fuera a virar con el mapo, Él iba a estar ahí. Y caí en el piso. Y rompo y llora. Y yo le decía, tú estás aquí, pero a la misma vez él me acuerda que él se deleita en la alabanza de su pueblo. Claro. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Lo que nos hemos metido en la cabeza de que pues es aquí en el altar, que dentro de la estructura de la iglesia me refiero, no que no pasa en el altar, está brutal, sí pasa aquí también en la iglesia, pero es en nuestra vida de intimidad con Él, donde nosotros nos encontramos con Él también. Él se encuentra con nosotros, Él viene y atiende nuestra necesidad. Yo le hablaba anoche a las mujeres de la iglesia precisamente eso, ¿sabes?
Jesús está validando tus emociones, ¿sabes? Él está validando cómo tú te sientes, cómo tú te ves, ¿sabes? Nadie mejor que Él para conocerte, cómo Él no va a venir a decirte, descansa en mí. Claro. Ven, yo te voy a abrazar, yo te voy a sostener, yo te voy a proveer. Y es esa vida, eso es lo que es motherhood, es kingdom work. Eso es lo que es la maternidad bíblica, eso es lo que es maternidad en el reino. Criar una familia que va a ser lo que Dios quiere que haga. Es esos momentos los que determinan, lo cambiamos. Ahí lo cambiamos, ¿sabes? Lo logramos, se cambió la historia. Ya no se repite un patrón que se estaba cocinando, ya no rompimos ese patrón. Dios está aquí, Dios me está cambiando, Él me está formando. Mis hijos lo están viendo, ellos lo están sintiendo. ¿Sabes? Que tu nene chiquito te diga que no se siente bien, que tiene miedo, qué sé yo, de la noche, de la oscuridad, y que me diga, mami, yo voy a ayunar 21 días, yo qué, ¿sabes? 8 años, 7 años. Yo voy a ayunar, voy a hacer un ayuno de 21 días. O sea, eso es un bebé. Eso es un bebé. A mí me pasó con el grande, que yo digo que es grande, pero en realidad tiene 2 años ahora, en julio cumple 3. Que un día estamos saliendo y él es bien hablador. Él es bien hablador. Y cuando él no habla, yo sé que hay algo que no anda como debe ser. Y yo le dije, papi, ¿tú estás bien? Y lo miro por el retrovisor y él me hace. Y yo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me tiembla todo. A mí me tiembla todo. Y yo le dije que eso es parte también del journey. Y de soltar y de entregar. Yo me paso, Señor, yo te entrego mis emociones porque es que yo no puedo. Es que te prueba, yo necesito. ¿sabes? Que eso te prueba todo. Y entonces yo le pregunto, y yo, cielo, ¿qué es lo que, donde te duele algo? Y me hace así con la cabeza. Y yo estoy guiando. Así mismo me meto. Encontré un área abierta. Me estaciono y yo, dime qué pasó. Entonces me hace. Entonces él no me sabía decir que era la garganta lo que le dolía. Y entonces yo le dije, mi amor, yo necesito orar por ti. Porque como estoy guiando, yo le dije, papi, ponte la mano en la garganta y vamos a orar. Y él me hacía que no. Y yo entonces me estacioné y le dije, pues mami se va a bajar y va a orar por ti. Entonces oré por él y él cogió y yo le dije, recuéstate y descansa. Llegamos a casa y yo estuve todo el camino orando. Yo, Señor, ten misericordia, Padre, que él pueda ver, Señor, que tú eres su sanador, que aún a esa edad, Señor, que él pueda entender, Señor, que si nosotros clamamos a ti, tú respondes y todo eso. Y yo le di break a todo esto también, Señor. Mírame a mí, por favor, Padre, porque yo tengo mis emociones de esta forma. Yo no quiero que mi hijo pase por nada. Y entonces, y el asunto está que llegamos a casa, él estuvo acostadito y al rato se levanta y yo lo veo, empieza a jugar y todo el asunto. Y yo, papi, ¿te sientes bien? Y él sí. Y yo, ¿y el dolor de aquí? No, ya no está. Y yo te digo que la gratitud que sale de uno es como que, Señor, esto lo hiciste tú. Esto lo hiciste tú. Entonces, y yo lo que quiero es que ellos vean que esto es algo que es real, ¿sí? Que esto es real, que es la vida, que es como que te duele algo, vamos a orar. Te pasó algo, vamos a orar. Tú no encuentras algo, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos diga dónde está. Y son cosas que si lo tuyo no es biblical motherhood, esto no te va a hacer sentido. Esto no te va a hacer sentido. Pero cuando nuestro enfoque está en basar nuestra crianza en la Biblia, eso es parte de, porque eso es una práctica diaria del día a día. Porque como mencionamos ahorita, estamos criando discípulos. Y los discípulos, ¿qué era lo que hacían? ¿Cuál fue el mandato? Ir y predicar, hacer discípulos, bautizándolos y todas estas cosas, pero era algo de que sanaban enfermos y todas estas cosas. Entonces, yo obviamente estoy nueva en el mundo de lo que es motherhood, pero en estos años yo he aprendido tanto y lo más que he aprendido es mi dependencia del Señor, mi necesidad del Señor. Sí, eso
Si antes yo pensaba que lo necesitaba, ahora yo lo necesito el triple. El triple. El triple. Es como que Infinito, infinito. no puedo, ¿sabes? Yo no puedo, que no me puede pasar por la mente yo canalizar algo sin pedirle al Señor sabiduría, ni fuerzas, ni estrategia, porque en realidad lo necesito en todo. Es que Él nos enseña todo. Yo siempre le digo eso a las nenas, a las jovencitas que están pariendo, que me preguntan, pues porque tienes 4, y yo, Selene, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú haces? Y yo le digo eso, ¿sabes? Tú no puedes negociar ese tiempo con Dios. No se va a ver como tú crees que se va a ver ese tiempo, con la sentadita, con la tacita. Instagram. No. Se va a ver con un muchacho en un brazo, con el otro en el pie, y eso no es tan mal. ¿Sabes quién creó la expectativa de que se tiene que ver yo sentada mirando Con la casa recogida. con la casa recogida? Pero te lo digo porque me pasaba, me provocaba un estrés ver un revolú de los juguetes, entonces tenía que recogerlo, todas las cosas, para yo creer que yo me podía sentar, porque tampoco iba a pasar, porque cuando yo me sentara se despertó el nap y no pude tener ese tiempo sola. Así que dije, no, Dios, ¿sabes? Come on. Pero en ese revolú de adaptarme y aprender eso, sí había momentos donde pasaba por alto ese tiempo con Dios. Y ahí fue que Dios me dijo, no, mamita, no. Tú me necesitas. No importa si son 5, si son 10, si son 15, si es un segundo que tú pronuncias mi nombre en tu casa. ¿Sabes? Yo estoy ahí, yo te voy a enseñar y yo te voy a sostener. Así que no juegues con el tiempo conmigo. ¿Sabes? No lo intercambies. No me saques a mí del equation de tu casa. Y estoy diciéndote pastora, líder, de mujeres que hablo, ¿sabes? Te vuelves en el afán del día. Claro. Es que es real. Es real. Todo el mundo, el que es mamá y tiene más de un niño o 2 o 1, sabe cómo es el tiempo. Claro. Fuera de la casa. Que tú estás fuera de la casa. La ventaja y la bendición que yo tengo, ¿verdad? Es que el Señor, pues, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque estoy en obediencia. Ajá. Porque hubo una palabra que se lanzó. Y, pues, tú sabes, el Señor puso sus ojos en mí. Pero yo por años estaba orando mucho antes de tener novio, mucho antes de tener esposo, mucho antes de tener mis hijos. Yo pasaba por el lugar y yo, Señor, permíteme abrir un lugar donde mis hijos puedan estar. Ajá. Permíteme abrir un lugar donde mis hijos puedan estar, aunque no sea yo quien lo lidere, pero que yo pueda ser parte de las personas que puedan sembrar en un lugar donde mis hijos puedan estar y puedan ser instruidos en tu verdad. Y pues el Señor ha hecho lo que ha hecho, pero... Y está brutal. Necesitamos eso. Sí, pero es si me dejo llevar de lo que tú estás hablando, es eso mismo, como que yo no sabría cómo hacer homeschooling, porque incluso me acuerdo que antes de estar en el colegio ahora, yo me acuerdo que yo le decía a Luis, sin tener hijos todavía, yo le decía, si el colegio no abre, yo voy a hacer homeschooling. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Pero ya tú estabas. Sí. Entonces yo como que yo puedo mirar, yo puedo ver. Y entonces... Y pues el Señor hizo lo que hizo y existe el colegio para la gloria del Señor, pero eso no quita que como quiera uno se tenga que adaptar a esas cosas, porque aunque mis hijos están conmigo, pero igual no es que yo estoy con ellos todo el tiempo, porque estoy haciendo otras cosas y es parte de yo. Igual lo escucho llorando, tengo que dejar que llore. Y yo porque yo tengo que seguir haciendo otras cosas, yo no me puedo meter a ver porque es que está llorando. Y cuando yo trabajé, los nenes estaban conmigo, porque donde yo trabajaba yo los tenía. Y era lo mismo. Y yo los lactaba cuando los dejé ahí. Yo no comía al mediodía, yo bajaba y los lactaba hasta que era too much, ¿sabes? No lo podía hacer toda la vez. Sí, no. Y yo fue Entonces, y eso fue otra cosa que aprendí. Y que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde todo el mundo quiere hacer todo a la vez. Y la maternidad es todo lo contrario. Es como que una cosa a la vez. Tranquila. Y se hace todo. Pero yo no puedo darle de comer, lavar ropa, limpiar la casa, todo a la vez, porque no es imposible. Pero entonces, ok, vamos por tareas.
Ok, feed the child, no se va a morir. Vamos entonces, puedo dejar la ropa lavando mientras entonces me pongo a fregar y hago, entonces son cosas que uno rompe con pues lo que estabas hablando, tú empiezas a desaprender para reaprender, ¿verdad? Aprender lo nuevo, lo que es necesario. Y lo bueno del Señor es que Él te equipa con lo que necesitas para la temporada en la que estás. Definitivamente. Él no te va a lanzar así porque sí, sin nada. Dejarte solo. Exacto. Es como que, Vete para allá. tú entraste a esta temporada y tienes en tus manos lo que necesitas para poder navegarla. Y otra cosa que uno experimenta, que es un tema que se habla mucho ahora, que te sientes solo Ujú, en la maternidad. Yo estoy sola, nadie me entiende, ujú, yo estoy pasando por esto, pero como ella lo hizo, ella lo está haciendo, pero yo no. Ella pudo, pero yo no. Es como que esta competencia o este Lo he sentimiento mencionado en el canal, los que ya han visto, sí, porque yo tuve ese feeling con mi primer hijo, pero a la misma vez yo sabía que era algo que yo tenía que vencer, Ujú. porque no era real. Exactamente, eso es lo que iba. Sí. Es una mentira. Ujú, Es una mentira que nos vamos creyendo ujú, y te consumió la mentira y te la creíste y vives desde esa mentira. ujú, Y entonces eres madre desde esa mentira, eres esposa desde esa mentira, eres líder desde esa mentira. ujú. ¿Sabes? Primero, no estamos solos porque Él está con nosotros. Así que nunca estamos solos. Segundo, Dios siempre envía a alguien. Dios siempre envía a alguien. Y muchas veces nosotras, las mamás, no nos damos cuenta porque estamos en nuestro eh, superhero mode. Yo lo puedo hacer todo, yo puedo, yo lo voy a hacer. Ella lo hizo, yo no me atrevo, me abochorno de decirle a ella que yo no pude. Ella lo hizo, porque esos son todo el discurso que nosotras todas Claro, pasamos claro. en mayor o menor escala. Y son patrones que tenemos que romper. Yes. Dice algo, hay un refrán como en inglés, como it takes a village. Full, qué bueno que lo traes. It does. Porque yo quería traerte esta perspectiva, porque eso es un dicho que hay por ahí, Ajá. que it takes a village to raise a child, ¿verdad? Pero, Not just any village. exacto, ahí es donde quiero ir. Yo estaba hablando con una de las líderes de la iglesia, que pues el mayor, y ella una vez cogí y me dice, it takes community Community, yeah. to raise a child. Ujú. Tú no estás para estar sola. Claro que no. Y para eso está el cuerpo de Cristo y tu iglesia local. Exactamente. Busca esa comunidad Ujú. en la que tú te puedas desenvolver. Y entonces, yo estaba ahí, Ujú. pero era como yo pongo mis emociones en orden. Tú sabes, Señor, yo necesito, yo sé que yo tengo una comunidad de fe que me puede ayudar, pero entonces ayúdame a no confiar en mis emociones, o por lo menos not rely on them, porque las emociones las dio Dios. Ajá. Pero el asunto es yo no recostarme de ellas y pensar que lo que me están haciendo pensar o creer es lo verdadero, porque no. Ujú. Porque yo no estaba sola, porque yo sí tenía ayuda, pero sí, no te puedo negar que yo me sentía súper sola. Sí, yo no he dicho que yo no lo he sentido. Ujú, Estoy diciendo que me la creí, porque Ujú. siempre hubo alguien que me llamó. Ujú. Si tú sales de ese picture, Sí, tú sí, puedes ver quién cierto. te llamó y quién te dijo, yo te cuido los nenes. Ujú, ¿Sabes? Tú no lo ves porque tú quieres cuidarlos tú a veces no confías, no los quieres dejar, no quieres soltar, no sé, cualquier cosa, eso es un ejemplo ujú, quizás. Pero sí, siempre hubo alguien que te dijo, yo voy a orar por ti. ¿Sabes? Tampoco tomemos en poco la persona que diga, porque eso tampoco la gente ahora lo valida. Mm. No ore, eso no es suficiente. Pues, ¿cómo que no es suficiente? Que la oración no tiene poder, ujú. que la oración no es capaz de sostener la vida de una persona, esa es mi intercesión. Eso es un regalo. Mi intercesión es un regalo de Dios para esa persona. Obviamente tenemos que actuar y darle el platito de comida, llevarle un mío, pero que yo no sí, ore por sí, alguien. Tú me vas a decir a mí que eso no es suficiente. Claro que lo es. Claro que sí, imagínate que mientras los discípulos estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, un ángel vino y lo sacó, pues, o sea, eso es una oración, güey. ¿Cómo que hacer algo? ¿Cómo que vamos a minimizar el poder de esa Claro. manera? Sí, Sí hay poder en la oración. sí. Y
siempre hay un momento donde Dios envía algo, ¿sabes? Te envió un salvavidas, te envié algo, te envié algo que tú necesitaste para respirar, para Sí. quitarte ese apretado del pecho que tú sientes y que tú puedas respirar. Eso tenemos que rendir eso, las emociones, rendir nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos que debe ser la maternidad, porque nosotros venimos cargando lo que vimos en la televisión, la mamá que nos criamos viendo, yo no sé, la novela, la mamá que tuvimos, la abuela que tuvimos. Entonces nosotros venimos con todo este background de mujeres imperfectas que hicieron lo que pudieron en su tiempo, de lo que la cultura me enseñó malamente. Y nosotros tenemos un baggage un equipaje de cosas que nosotros creemos que debe ser la maternidad. En ese proceso de desaprender, nosotros vamos rindiendo nuestra voluntad, Sí. nuestros pensamientos para permitir que Él No, entonces me forme y me enseñe claro, lo que yo debo ser. claro. Que ahí estamos todas todavía, yo estoy todavía. Que yo voy para los teen years. Que Oh, eso sí, sí que ya estoy entraste oficialmente, ya entraste a los teen years. Eso- Yo quiero, obviamente este no va a ser el último episodio, sé que tendremos que calendarizar para otro, pero sé que el tiempo apremia, así que nada, yo te doy las gracias por el darme este tiempo, esta oportunidad. Sé que este episodio va a llegar a los oídos correctos, se está levantando una comunidad de oyentes y que agradecida estoy. Ustedes saben, en cada episodio yo se los digo, estoy súper agradecida por cada like, por cada comment, por cada share en TikTok, en YouTube, en Instagram. De verdad que gracias. Y quiero aprovechar ahora también para que Jocelyn diga, él mencione su página, la iglesia donde está ubicada y demás. Si eres del área de Aguadilla, no tienes ningún lugar, no estás buscando una casa local donde echar raíces, donde crecer, donde aprender, pues mira, aquí está Jocelyn y go for it. estamos ubicados en el pueblo de Aguadilla, en el barrio La Alhambra, el sector La Alhambra, perdón. La iglesia se llama Shammah Family Church. Somos una iglesia de familia, una iglesia que cree en que la presencia del Señor es capaz de transformar, equipar y hacer todas las cosas posibles en medio de una comunidad, en medio de tu hogar y en medio de todo lo que ya Él tiene planificado para ti. Como dijo Shah, si estás buscando un lugar donde quieras congregarte, donde quieras encontrar familias que sirven, que aman a Dios, este es el lugar para ti. Estamos abiertos y tenemos servicio los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Cualquier cosita, le dejamos más info, se puede Claro que comunicar con sí, Shah claro o que sí. conmigo. Y en la página, por obediencia de Dios, que hemos comenzado en Instagram por ahora nada más, se llama Living the Word _by Jocelyn. Eso es en Instagram. Ahí estamos comenzando a llevar un mensaje del reino. Pero amo el contenido. Amo el contenido. Estamos en proceso Sí. siguiendo la voluntad de Dios y sus instrucciones para este tiempo. Eso es algo que todo el mundo me ha pedido por tanto tiempo y yo lo había dejado a un lado, pero dije, no más, ya se acabó, ya este es el momento. Así que denle follow, ya la pueden buscar, Living by the Word _by Jocelyn en Instagram, y pendientes, ¿verdad? Para cualquier otra cosita, pendiente a las redes sociales, cualquier anuncio. Sé que más adelante nuestros esposos se podrán unir y cantar la victoria de los menores. Chiste. Pero sí, son agradecidas, estamos con el Señor de que nos bendijo con unos hombres excepcionales, unos esposos y unos padres excepcionales, pero no nos corresponde a nosotros. Queremos que ellos se puedan presentar y hablar de ellos, pero sí, si estás orando por un esposo, como dijo Jocelyn, el Señor lo tiene. Amén. El Señor lo tiene y no te hagas de la idea o te dejes llevar por los comentarios de otras personas que te digan que eso no es real, que tú estás viviendo en una fantasía, que estás pidiendo mucho, o sea, el Señor es Dios y Él está formando a la persona.
Así que pues nada, gracias Jocelyn, gracias por esto, de verdad que fue una conversación bien enriquecedora para mí y sé que así también lo va a ser para los que nos vayan a ver. Con eso los dejo a la próxima. Bye.